Buen día con todos. El día de hoy vamos a dar a conocer el capítulo 12 del libro que trata sobre análisis de datos, prueba de hipótesis relacionada con diferencias, correlación y regresión. Para iniciar tenemos la prueba de hipótesis de diferencias, donde nos dice que se plantea que dos variables son distintas. Por ejemplo, que los estudiantes que estudian en la biblioteca obtienen o tienen mejor calificación que los estudiantes que estudian en casa. En el gráfico de abajo se muestra una clasificación de los métodos de prueba de hipótesis que tenemos, ¿no? Y nos dice que estos métodos evalúan las discrepancias de medias o proporciones. Bueno, en el gráfico podemos observar prueba de diferencias que se divide en tres, que es una muestra, dos muestras independientes y muestras igualadas. Y cada una de estas se divide en media y proporción. Como siguiente punto tenemos la distribución T que nos dice que esta prueba se basa en el estadístico T-Student que bien conocemos y nos dice que el estadístico T se calcula al suponer que la variable se distribuye de forma normal, que la media se conoce y que la varianza de la población se estima a partir de la muestra. Como siguiente punto tenemos la prueba de hipótesis basada en el estadístico T. Nos dice, cuando la prueba de comparación de medias identifica una diferencia importante entre los grupos que estamos estudiando o analizando, suele ser una señal para que nosotros realicemos un análisis más profundo. Es acá donde podemos usar o debemos usar la prueba de hipótesis basada en el estadístico T, ya que nos dice que esta prueba busca profundizar eh, eh, la diferencia que hemos observado y determinar si realmente esto es algo significativo desde un punto de vista estadístico. Como siguiente punto tenemos la prueba de una muestra. Como su mismo nombre lo indica, en esta prueba tenemos una muestra de datos y estamos interesados en hacer afirmaciones sobre esta muestra en relación con el valor conocido o con el valor que deseamos obtener. Como un ejemplo que tenemos es podríamos desear saber si la altura promedio de los estudiantes de una escuela es mayor que 1,60 centímetros. En este caso, la altura promedio de la muestra se iguala al valor de 1,60 centímetros. Siguiente tenemos la media. En la prueba de una sola muestra estamos interesados en igualar la media, ¿no? La media de una sola muestra con el valor conocido o el valor que deseamos obtener. Y esto se llama la hipótesis nula. Siguiente. Tenemos la proporción. La proporción nos dice que esta menciona a la frecuencia de un evento en una muestra en relación con el tamaño total de la muestra que tenemos. Siguiente. Siguiente tenemos la prueba de dos muestras independientes, como su mismo nombre también lo indica. Esta prueba tenemos dos muestras de datos distintos y queremos igualar las características de estas dos muestras entre sí. La media. Aquí estamos igualando las medias de dos muestras distintas, ¿no? Generalmente sin relación entre sí. Por ejemplo, podríamos tratar de saber si la media de la medida de la altura de los estudiantes de una escuela es distinta a la media de la altura de los estudiantes de otra escuela. Y proporciones. Similar a la prueba de una sola muestra, pero en este caso estamos igualando las proporciones de dos muestras distintas. Por ejemplo, podríamos querer saber si la proporción de hombres prefieren el baloncesto en distintas o en dos ciudades distintas. Siguiente. Tenemos la prueba de muestras igualadas, que nos dice que en esta prueba también tenemos dos muestras de datos, pero en este caso las muestras que tenemos, las dos, no son distintas, sino están relacionadas entre sí de alguna forma. Tenemos un breve ejemplo que nos dice, deseamos ver si hay una diferencia significativa en el peso de los individuos antes y después de un programa de ejercicios. Aquí tendríamos una muestra de del peso antes del ejercicio y otra muestra del peso después del ejercicio. Y así podríamos igualar los pesos individuales antes y después. Y así vemos si hay alguna diferencia significativa. La media. En este caso, como estamos igualando las diferencias dentro de las mismas unidades o individuos, o sea, y ya como lo menciono, estamos igualando distintas diferencias dentro de las mismas unidades, ¿no? Siguiente. Tenemos las proporciones. En este caso estamos igualando las diferencias dentro de las mismas unidades o individuos. Y por ejemplo, podríamos querer saber si hay una
diferencia en el rendimiento de los estudiantes antes y después de recibir un programa de psicología. Bueno, le doy el pase a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. A continuación se dará el concepto de análisis de regresión. El análisis de regresión es un procedimiento para conocer las relaciones asociativas entre una variable dependiente métrica y una o más variables independientes métricas. La regresión bivariada o lineal es un procedimiento para derivar una relación matemática en forma de línea recta entre una sola variable métrica dependiente y una sola variable métrica independiente. En la bivariada solo se tiene una variable independiente, mientras que en el caso de regresión múltiple se incluyen dos o más variables independientes, de ahí el término múltiple. Eh, Pasaremos con la fórmula de la regresión lineal. La ecuación de una línea recta se tiene de la siguiente forma: y es igual a beta o 0 más beta 1x más e. Y es la variable independiente. Beta 0 y 1 son dos constantes desconocidas que representan el punto de intersección y la pendiente respectivamente. Y epsilon, es la función de pérdida. El modelo de regresión múltiple, la forma general del modelo de regresión múltiple es la siguiente: y igual beta 0 más beta 1, x1 más beta 2, x2, y sigue así la fórmula, hasta llegar a beta k, xk más e. En este caso, x1 a xk se refiere a las variables, beta se refiere a los coeficientes de las variables, k es cuántas variables existen, y e es el error. Y se calcula por la siguiente fórmula a vista abajo. Ejemplo: supongamos que eres un científico de datos trabajando para una empresa de ventas en línea. Quieres predecir las ventas de un producto Y basándote en la cantidad de publicidad en línea, la cantidad de publicidad en la televisión y el precio del producto. Entonces, nuestro Y sería ventas de producto. 0 más beta 1, que es y la X, que es la publicidad en línea, beta 2, publicidad en TV, y beta 3, por precio más el error. Ventas es la variable dependiente, publicidad en línea, publicidad en TV y precio son las variables independientes. Beta 1, 2 y 3 son los coeficientes de las variables independientes que se calculan durante el proceso de regresión. Estos números representan la relación entre las variables independientes y la variable dependiente. Beta 0 es el término constante o el valor de y cuando todas las variables independientes son 0. E es el error, que es la diferencia entre los valores observados y los valores predichos en las ventas. Si después de analizar nuestros datos obtenemos que beta 0 es igual a 500, beta 1 es igual a 0.12, beta 2 es igual a 0,05 y beta 3 es menos 0,07, nuestro modelo de regresión sería que ventas es igual a 500 más 0,12, publicidad en línea más 0,05, publicidad en TV menos 0,07 por precio. Esto significa que por cada unidad adicional de publicidad en línea, las ventas aumentan en un 0,2 unidades por cada unidad adicional de publicidad en TV. Las ventas aumentarán en 0,5 unidades y por cada unidad adicional del precio del producto, las ventas disminuyen en 0,07 unidades. Fuerza de la asociación. La fuerza de la asociación en la regresión múltiple se mide a través del cuadrado del coeficiente de recorrelación múltiple, conocido como R al cuadrado, o coeficiente de la determinación múltiple. Es una medida que nos indica que también se ajusta nuestro modelo de regresión múltiple a los datos observados. Ejemplo: supongamos que tenemos los siguientes datos de ventas de lados y la temperatura promedio, que es la única variable, en 5 días diferentes. Ahí podemos observar la tabla que nos da días, temperatura y ventas en unidades. Después de realizar un análisis de regresión, obtenemos que la siguiente ecuación de la regresión lineal: ventas es igual a 20 por temperatura menos 340. Ahora, puedes calcular las ventas predichas y apóstrofe usando esta ecuación. Con estos datos vamos a calcular el R al cuadrado, que primero se calcula la medida de las ventas, Y,
y las ventas predichas. Calcula la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada venta y la media de las ventas, que en este caso lo pondremos con SSY, y entre cada venta predicha y la media de las ventas predichas, SSY, con apóstrofe. En tercer lugar, dividimos SSY entre SSY para obtener R al cuadrado. Suponiendo que R cuadrado nos salga 0,85, esto significa que el 85% de la variabilidad en las ventas puede ser explicada por la temperatura. Para calcular el ajustado necesitamos el número de valores independientes y el tamaño de la muestra. Y ahí adelante está la fórmula. Suponiendo que tenemos un R al cuadrado ajustado de 0,83, significa que después de ajustar por el número de variables independientes y el tamaño de la muestra, todavía el 83% de la variabilidad en las ventas puede ser explicada por la temperatura. Prueba de significancia. La prueba de significancia de la regresión múltiple implica evaluar la significancia de la ecuación de regresión general y los coeficientes de la regresión parcial específicos. La hipótesis nula general plantea que el coeficiente de determinación múltiple en la población, R al cuadrado de población, es igual a 0. Esta prueba se realiza utilizando un estadístico F que sigue una distribución F con K y grados de libertad, que en este ejemplo se pone como n menos k menos 1. A continuación se mostrará un video acerca de un ejemplo de cómo hacer un tamaño de muestra en SPSS. Vamos a ir a analizar, luego vamos a comparar medias y luego vamos a la opción donde dice T para una muestra. T para una muestra. Ahí, analizar, comparar medias y prueba T para una muestra. Hacemos clic, pasamos. Como se ve en el video, en el programa SPSS damos a la opción de analizar y One Sample T-Test, que es la prueba T de una muestra. En este caso del video será la muestra con la temperatura. Pasamos la variable que es temperatura. Aquí la parte podemos ver los resultados de la prueba T. descriptiva, la cantidad de datos, la media, la desviación estándar. Y en esta tabla es donde nosotros vamos a analizar cuál es el resultado final. Entonces acá me está dando el estadístico, que es el T, el valor del estadístico, los grados de libertad, y el P, la significancia de dos colas, que es 0.173. En las versiones actuales sale también el P de dos factores, dice, y de un factor. El de dos factores es la significancia de dos colas y el de un factor es el de cola izquierda. Bueno, la diferencia de medias y el intervalo de confianza. ¿Qué podemos interpretar aquí? Como la significancia nos da que es 0.173, quiere decir es mayor a 0.05, por lo tanto vamos a aceptar la hipótesis nula, ¿no? Es decir, la media, no hay diferencia significativa con 500, o sea, la media es igual a 500, la media de las temperaturas. Otra manera también de poder llegar a esa conclusión es el intervalo de confianza. Tiene signos diferentes, por lo tanto, acepto la hipótesis nula también, ¿no? Es verdad, no es mayor un valor que el otro. Bueno, Bueno, acá podemos ver, como dije antes, la prueba T, una muestra, solamente una muestra. En el siguiente video veremos la prueba T en dos muestras independientes. En este caso, las muestras independientes serán planta y resistencia. En primer lugar deberíamos definir. Se define, se entra a, en este caso, analizar. Y de la planta 2, Y comparar medias, comparar medias, y aplicaremos la prueba y la prueba T para muestras independientes. T. Se pone como variable para contrastar a la resistencia y la otra variable como planta. Como son independientes, puede ser así. Será la planta. Tenemos 25 resultados para la planta A y para la planta B. Vemos que existe diferencia en cuanto a la media y en cuanto a la desviación típica, pero queremos comprobar si esas diferencias son significativas. Suponiendo que las varianzas fueran iguales, deberíamos de ver si
se supera la prueba de Levene, que como vemos tiene una significación, un p-valor muy pequeño, lo cual nos hace suponer que no podemos asumir que las varianzas sean iguales. En este caso vamos a suponer que no son iguales, en cuyo caso vemos cómo existe un p-valor, una significancia bilateral muy pequeña, inferior al 0,05, lo cual nos indica que sí que existen diferencias significativas. A continuación, revisaremos la bibliografía y por conclusión quiero decir unas palabras. La conclusión que en este caso el estudio estadístico juntado a la investigación de mercado creo que es bastante importante para realizar esta investigación, ya que sin la estadística no podríamos calcular los datos ni hacer investigaciones con estos. Muchas gracias. Adiós.